Las imágenes son reales. Una alcaldesa morenista dentro de un rancho ligado al narcotráfico en medio de un operativo federal. Gabriela Alejandra Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa, Veracruz, fue localizada por elementos de la FGR y la Marina mientras cateaban la propiedad de un presunto sobrino de Rafael Caro Quintero. Estaba ahí, en la escena no retenida, no escoltada, estaba presente durante más de 8 horas. El rancho, ubicado en Vega de Alatorre, forma parte de una red de inmuebles bajo investigación por la desaparición del empresario maderero Neptalí González López, visto por última vez el 18 de julio en un restaurante de la región costera. Y fue precisamente al catear esa propiedad identificada como Rancho Los Quinteros, cuando los agentes encontraron lo impensable, una funcionaria pública sentada entre los escombros de una finca criminal. No se resistió, no huyó, no dio explicaciones. La propiedad pertenece, según informes de inteligencia, a José Gil Quintero, presunto sobrino del capo Rafael Caro Quintero y señalado como generador de violencia en el litoral veracruzano. Durante el operativo, Gil Quintero escapó de sus escoltas también, Gabriel Ortega Número, y eso lo cambió todo. No se trató de una coincidencia fortuita, no era una reunión oficial, no se encontró documentación ni agenda pública ni comunicación previa que justificara su presencia. Entonces, ¿qué hacía ahí? Algunos medios locales comenzaron a preguntarse de inmediato. ¿Acaso existe una relación sentimental entre la alcaldesa y el empresario desaparecido? ¿Acaso ese vínculo la acercó a los Quinteros? ¿O estamos frente a algo más delicado? La versión oficial intentó enfriar la escena. Ricardo Agüed, secretario de Gobierno de Veracruz, dijo que la alcaldesa estaba bien y que las investigaciones siguen su curso. Pero no negó su presencia en el rancho, y eso bastó para incendiar las redes, las redacciones y los pasillos del poder. Porque una cosa es que una presidenta municipal desaparezca por unas horas y otra muy distinta es que reaparezca en una finca de narcos, mientras la FGR busca a un empresario vinculado a ella. Omar García Arfuch ya está al tanto del caso y su declaración fue contundente. No se puede servir al pueblo mientras se cena con el crimen, cada vínculo será investigado, caiga quien caiga. El caso apenas comienza, pero la pregunta que retumba como eco en las montañas de Veracruz es esta. ¿Gabriel Ortega estaba ahí por amor, por negocios o por algo mucho más oscuro? Porque lo que ocurriría después desenterraba una verdad que muchos no quieren ver. La tierra estaba seca, cuarteada como la piel vieja, el sol caía vertical, implacable. No se oía ni el canto de un ave, solo el zumbido de un dron girando en el aire, como un buitre metálico. Era la mañana del jueves, 18 de septiembre en Vega de Alatorre, un municipio enclavado entre montañas y costa en la franja norte de Veracruz, un lugar donde la maleza crece rápido y las preguntas se entierran aún más rápido. Ahí en una propiedad de difícil acceso conocida como Rancho Los Quintero, la Fiscalía General de la República inició un cateo de alto perfil. El objetivo no era político, era Neptalí González López, empresario maderero de 35 años, desaparecido desde el 18 de julio. Pero algo salió distinto. En lugar de pistas del empresario, encontraron a la alcaldesa de Colipa, Gabriel Ortega Molina. El sitio no era un rancho cualquiera, según Inteligencia Federal, pertenece a José Gil Quintero, sobrino directo del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y el lugar no estaba vacío. Los informes indican que, en momentos antes del ingreso, varios hombres armados abandonaron la propiedad a toda velocidad, dejando atrás armas, teléfonos y a una mujer en silencio. La anomalía fue inmediata y que hacía una funcionaria municipal sin agenda oficial dentro de un inmueble bajo vigilancia federal. La propiedad ya había sido marcada como objetivo prioritario. Se sabía que funcionaba como centro de operaciones, punto de enlace y posible refugio de operadores criminales. En el lugar había cámaras escondidas, antenas de radiofrecuencia y caminos diseñados para escapar sin dejar huella, y entre todo eso una alcaldesa. No aparecía en los reportes previos, nadie la esperaba. Su vehículo no estaba registrado en las cámaras de ingreso, llegó por su cuenta o alguien la llevó. Las Fuerzas Armadas la retuvieron en el sitio por casi 8 horas, mientras cantaban el rancho y aseguraban la zona. No se le decomisó armamento, no se le formuló acusación formal, pero su sola presencia activó todas las alarmas institucionales. Los elementos de la Marina que participaron en el cateo dijeron después, en voz baja, que la alcaldesa no se mostró sorprendida, ni nerviosa, ni perdida, sabía dónde estaba, sabía con quién estaba y quizás sabía por qué estaba ahí. Ricardo Agüed, secretario de Gobierno del Estado, confirmó en conferencia de prensa que la edil está bien de salud y que no haría más declaraciones por respeto a la investigación en curso, pero eso no bastó, porque la anomalía ya estaba sembrada. Y lo que hallaron en una de las habitaciones traseras del rancho, detrás de una puerta falsa, confirma la peor sospecha. El operativo comenzó a las 4:23 de la madrugada.
Las unidades de la Marina se desplegaron en formación cerrada, drones en el cielo, escudos al frente, silencio de radio. El objetivo era atacar 3 propiedades vinculadas a José Gil Quintero, presunto sobrino de Rafael Caro Quintero y señalado como pieza clave del narco veracruzano. El rancho en Vega de la Torre fue el primero. Parecía dormido, sin movimiento, con las luces apagadas y los caballos amarrados a medias, pero la calma era trampa. Apenas los marinos cruzaron el portón, un disparo rompió la madrugada, no fue contra ellos, fue hacia el cielo, un aviso, un código, y entonces todo se movió al mismo tiempo. Desde la parte trasera del rancho, al menos 5 hombres armados saltaron por una cerca. Tenían radios, mochilas negras y rifles envueltos en tela. Corrieron con precisión, no improvisaron. Ya sabían que ese día podría llegar. Los escoltas del rancho se replegaron hacia un monte cercano, aprovechando la vegetación. Se escucharon 2 ráfagas cortas, no hubo enfrentamiento, solo escape. No querían guerra, querían desaparecer y lo lograron. Cuando los marinos llegaron a la última habitación del corredor central, no encontraron resistencia. Encontraron a Gabriela Ortega Molina, presentada, en calma. Con la espalda recta y el cabello suelto, no tenía maletas, no había documentos oficiales, solo un celular sin señal y una carpeta blanca sobre la mesa con papelería del Ayuntamiento de Colipa, sellos, firmas, listas de proveedores. El comandante del operativo la reconoció al instante. La alcaldesa está aquí, dijo por radio. Repito, la alcaldesa está en el objetivo. Los agentes aseguraron la zona y restringieron el ingreso a esa habitación. Las cámaras del operativo fueron desconectadas de la transmisión en vivo. La escena, desde ese momento, se convirtió en información clasificada. Ella no preguntó nada, no gritó, no pidió ayuda, solo dijo y no sabía que vendrían. La frase breve fue suficiente para fracturar la narrativa pública, porque si no sabía entonces qué hacía ahí, y sí sabía quién la avisó, las 8 horas que Gabriela Ortega pasó dentro del rancho quedaron registradas en los reportes internos. Lo que no aparece en esos informes es lo que los marinos encontraron, tras una pared de madera falsa, un compartimento oculto, una habitación pequeña y en su interior, algo que ni los mandos esperaban. En Colipa, todos la conocen como Gaby, estudió economía en la Universidad Veracruzana, tiene 34 años, no está casada, no tiene hijos y hasta ahora su nombre no había sido ligado a ningún escándalo. Era vista como una alcaldesa joven, con ambición política y sonrisa constante, amable, accesible. De esas que aún saludan en la calle, su gestión se enfocó en obras pequeñas, reparación de caminos, apoyos escolares, ferias culturales, pero esa imagen se fracturó en un instante. Cuando los medios filtraron que Gabriela Ortega había sido localizada dentro de un narcorrancho, el desconcierto fue inmediato. En el ayuntamiento nadie respondió llamadas durante horas. Una asistente cercana que pidió no ser nombrada dijo entre lágrimas. Ella estaba muy involucrada con Neptalí, pero nadie imaginó esto. Nadie. Se refería a Talí González López, el empresario desaparecido que habría sostenido una relación sentimental con Gabriela. Ambos fueron vistos juntos en eventos sociales y reuniones privadas. Él era maderero, ella política, una relación que, hasta hace poco, solo generaba suspiros, ahora genera sospechas. En Colipa, una maestra jubilada que votó por ella en 2012, comentó frente a cámaras. No creo que sea mala, pero si estaba ahí algo sabía. La presencia de Gabriela en el rancho no fue vista como accidente, fue interpretada como fractura, porque en Veracruz nadie está en una propiedad de los Quinteros por casualidad. Nadie. La gobernadora del estado, Rocío Nale, intentó calmar el ambiente en conferencia de prensa. Dijo que la alcaldesa ya presentó documentos médicos y que había estado internada este fin de semana. Pero la línea del tiempo no cuadró. Las fotos del operativo la muestran en el rancho. Las grabaciones internas la confirman en el sitio por más de 8 horas. ¿Internada dónde? ¿Por qué justo ese día? Gabriela Ortega subió a sus redes sociales una imagen entregando despensas el día anterior. Sonríe, mira a la cámara. Lleva una blusa blanca y un folder rojo bajo el brazo. El mismo que, según los agentes, estaba sobre la mesa del rancho. Desde entonces no ha dicho nada más. Ni una sola palabra sobre lo ocurrido. Ni una sola explicación sobre su vínculo con el empresario desaparecido. Ni una mención a la familia Quintero. Solo silencio. Pero el silencio en contextos como este grita más fuerte que cualquier discurso. Y lo que los peritos hallaron en esa habitación oculta gritaría todavía más. La línea es clara, aunque intenten borrarla. Todo comenzó con un hombre desaparecido, Neptalí González López, empresario maderero de 35 años, originario de Juchique de Ferrer,
un empresario discreto sin historial criminal, pero con dos características que hoy lo convierten en el centro del huracán: su cercanía con el narco y su cercanía con Gabriela Ortega Molina. Los rumores sobre su relación no eran nuevos, pero eran rumores. Hoy, con el hallazgo de la alcaldesa en el rancho vinculado al grupo criminal que podría haber secuestrado a Neftalí, los rumores se convierten en piezas de un rompecabezas mucho más oscuro. ¿Por qué ese rancho Los Quintero no es un sitio cualquiera? Según fuentes federales, es uno de 3 inmuebles utilizados por la célula operativa de José Gil Quintero, presunto sobrino del legendario Rafael Caro Quintero, el mismo que fue extraditado a Estados Unidos en febrero de este año. La estructura es vertical. Gil Quintero controla la zona costera de Veracruz, especialmente Vega de Alatorre, Emilio Carranza y estratégicos, entre Colipa y la Sierra Totonaca. Se dedica a extorsión, tráfico de madera ilegal y protección a operadores menores. Ahí entra Neftalí. Su empresa maderera con sede registrada en Papantla operaba desde hace más de 5 años en zonas dominadas por los Quintero. No pagaba piso, no tenía amenazas, nadie se metía con un protegido, o hasta que desapareció el 18 de julio, alrededor de las 7 de la noche. Neftalí fue visto por última vez en un restaurante de la región costera. Desde entonces nadie ha vuelto a escucharlo, ni sus familiares, ni sus socios, ni siquiera Gabriela. O sí, el cateo de la FGR no fue al azar, fue el resultado de un rastreo digital, una triangulación de llamadas, una última ubicación que llevó a los agentes directamente al rancho donde Gabriela Ortega estaba sentada. Y aquí aparece la pregunta clave. ¿Estaba buscando Neftalí? ¿O estaba ahí por él? ¿O estaba ahí con él? Porque algunos testigos de declaraciones aún no públicas afirman que días antes del operativo, una mujer con las características físicas de la alcaldesa fue vista en el rancho, en una camioneta blanca, con placas oficiales. Las cámaras de seguridad no lo confirman, pero tampoco lo niegan. Y la carpeta blanca hallada junto a ella contenía nombres, firmas y sellos del municipio. ¿Era una visita institucional? ¿O estaba entregando algo más? Una conexión sentimental con Neftalí, un rancho operado por el sobrino de Caro Quintero, una alcaldesa dentro del mismo lugar. La FGR ya lo entendió, Arfuch también. Cuando las coincidencias se alinean con las estructuras criminales, ya no hablamos de azar, hablamos de ruta. Pero esa ruta aún tenía un destino más turbio, porque entre los documentos incautados en el cateo apareció una lista y en esa lista había nombres. Uno de ellos, marcado en rojo, era el de una figura pública local. El lunes, 22 de septiembre a las 9:20 de la mañana, la alcaldesa Gabriela Ortega Molina rompió el silencio. Lo hizo con una publicación en sus redes sociales, un párrafo corto envuelto en frases religiosas. Todas las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana, sobre hechos que están fuera de la realidad, ustedes saben que soy creyente de Dios y sus tiempos son perfectos. Lo negaba todo, negaba haber estado en el rancho, negaba haber sido retenida, negaba incluso haber sido parte del operativo. Aseguró que ese fin de semana había estado internada y presentó un documento médico para respaldarlo. Dijo haber sido víctima de una campaña de difamación y que las mentiras mediáticas serían perseguidas por la vía legal. Pero hubo un problema. Las autoridades ya habían dicho otra cosa. El secretario de Gobierno Ricardo Agued confirmó ese mismo fin de semana antes del comunicado de la alcaldesa que sí había estado en el rancho, que estaba bien, que no daría más información hasta cerrar las carpetas de investigación. Lo hizo en conferencia de prensa, en video, en vivo. Esa contradicción pública fue el punto de quiebre. Porque en un caso donde cada minuto cuenta, donde los vínculos con el narco no se pueden minimizar, mentir en algo tan básico como la ubicación de una alcaldesa en medio de un operativo federal cambia todo. ¿Estaba realmente internada o fue una cortina de humo activada tras el escándalo y se mintió sobre eso que más está ocultando? Los analistas de seguridad comenzaron a repasar línea por línea sus declaraciones. Los elementos de inteligencia, por su parte, filtraron un dato que nadie esperaba. En la carpeta blanca, asegurada dentro del rancho, la misma que Gabriela tenía sobre la mesa cuando fue localizada, había documentos con su firma. No eran papeles médicos, no eran reportes internos, eran autorizaciones municipales selladas por la presidencia de Colipa relacionadas con permisos de tala, uso de suelo y transportes locales. Y al final de uno de esos documentos, un nombre garabateado a mano, Neftalí, sin apellidos, sin contexto, solo eso, como una marca que no debía estar ahí. Como un rastro que nadie esperaba encontrar. Esa firma fue validada por peritos forenses. Esa carpeta fue asegurada por la FGR y su existencia invalida la versión pública de Gabriela Ortega, porque si no estuvo ahí, ¿cómo llegaron sus documentos? Si estaba internada, ¿por qué su firma apareció en el rancho? Y si miente sobre dónde estuvo, ¿qué más está dispuesta a ocultar? A las 3,
Con 29 de la tarde de lunes, 22 de septiembre, el caso Colipa ya era una bomba mediática. La alcaldesa Gabriela Ortega acababa de negar públicamente haber estado en el rancho de los Quintero. Mientras tanto, los reportes de inteligencia, los testimonios de los marinos y las declaraciones del secretario de gobierno la colocaron ahí durante 8 horas. El país estaba dividido entre versiones, entre lo que se dijo y lo que se vio. Y fue entonces desde Ciudad de México que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, decidió pronunciarse. Lo hizo sin rodeos. En un mensaje institucional breve pero firme transmitido por canales oficiales, Harfuch dejó claro que el Estado no permitiría confusión en temas tan delicados. En este país, el crimen organizado no puede tener coincidencias con el poder. Y si las hay, se investigan. No hay espacio para dobles versiones. No mencionó directamente a Gabriela Ortega, pero sí a funcionarios hallados en lugares sensibles durante operativos federales. Confirmó que la Secretaría ya cuenta con los informes entregados por la FGR que incluyen la retención temporal de una alcaldesa en una propiedad con historial criminal y pidió prudencia mediática, sin caer en filtraciones ni exoneraciones anticipadas. Estamos revisando los hechos con seriedad, pero también con firmeza, porque cuando el Estado actúa no lo hace para alimentar rumores, lo hace para garantizar verdad. Minutos después su declaración fue replicada en todos los noticiarios. Y el mensaje fue claro: aunque Gabriela Ortega hable de internamientos y campañas falsas, hay una estructura institucional que no va a ignorar lo ocurrido. Colipa Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer permanecen bajo vigilancia táctica. Desde el viernes anterior, la Marina no se ha retirado, los cateos continúan. Y el vínculo emocional con el empresario desaparecido ya no es una especulación personal. Es una línea de investigación abierta. Harfuch no habló de culpables, no habló de juicios, pero dejó una frase que caló como plomo en las oficinas del Palacio Municipal de Colipa. La ley se respeta y quien esté en medio de una investigación federal debe recordar eso, con claridad y sin pretextos. En ese momento, el caso dejó de ser un escándalo mediático. Se convirtió en un asunto de Estado, pero lo que Colipa no esperaba era la reacción que estallaría en las calles apenas unas horas después. A las 5 en punto de la tarde de lunes, 22 de septiembre, Colipa ya no era el mismo. Las puertas del Palacio Municipal seguían cerradas. En la plaza central, donde hasta hace unos días niños jugaban en la fuente y adultos mayores tomaban café bajo la sombra, solo había silencio y murmullos y ojos que ya no miraban igual. La noticia de que su alcaldesa había sido localizada en un rancho ligado al narcotráfico y que luego lo negara en público, rompió algo más profundo que la confianza política, rompió la certeza. Nadie en el pueblo ni en los municipios vecinos tenía una versión clara, ni los regidores, ni los funcionarios de segundo nivel, ni los ciudadanos que votaron por ella en 2012. Lo único claro era esto. Gabriela Ortega fue vista dentro de un inmueble asegurado por la FGR durante un operativo que buscaba a un hombre con quien había sido vinculada sentimentalmente. Todo lo demás eran excusas, negaciones y miedo. En las calles de Colipa, los comercios cerraron más temprano de lo habitual. En las tienditas de barrio, las conversaciones giraban en torno a lo mismo y si ya estaba metida desde antes. ¿Quién más está involucrado y sigue libre? Y si por eso lo desaparecieron a él, en Juchique de Ferrer, de donde era originario Neftalí, el ambiente era aún más tenso. Varios familiares del empresario evitaron hablar con la prensa. Algunos, según testigos, dejaron sus casas en la madrugada del domingo. Temían represalias, temían que el caso escalara, temían que el nombre de Neftalí González no fuera el único en la lista, porque esa es la consecuencia más peligrosa. El silencio que se impone cuando el poder es parte del problema. En Colipa, un taxista que alguna vez llevó a Gabriela Ortega a reuniones privadas, lo dijo sin rodeos. Aquí todos sabíamos que andaba con ese hombre, pero que estuviera en esa casa eso ya es otro nivel. La desconfianza ya se sembró, no solo hacia Gabriela, también hacia quienes la rodean, la protegen o la callan. Y mientras tanto en Vega de Alatorre, el rancho sigue bajo resguardo militar. Las unidades no se han movido, la investigación sigue. Los medios locales hablan de retención informal, los federales insisten en cateo incidental y la alcaldesa jura que nunca estuvo ahí, pero las imágenes, los documentos y el silencio institucional dicen otra cosa. Y lo que está por estallar no será fácil de contener. Desde la Ciudad de México hasta las radios comunitarias de Papantla, todos hablan del caso Colipa, no por lo que se sabe, sino por lo que nadie ha querido decir. ¿Cómo es posible que una presidenta municipal aparezca dentro de un narcorrancho y no haya una sola consecuencia inmediata? ¿Cómo puede negar públicamente su presencia en el lugar cuando hay testimonios, documentos e incluso funcionarios estatales que ya la confirmaron? ¿Por qué un empresario desaparecido, una relación sentimental y un operativo federal se cruzan justo ahí? Las preguntas no son retóricas,
son las mismas que millones de mexicanos están haciendo frente a sus pantallas. Porque cuando el poder comienza a esconderse en fincas rodeadas de monte y los cargos públicos se cruzan con las rutas del narco, ya no estamos hablando de errores, estamos hablando de estructuras, y estructuras como esas no nacen solas, ni mueren solas. La indignación crece, las redes estallan, los medios nacionales publican en portada la misma imagen. Gabriela Ortega sentada en calma dentro del rancho de los Quintero, un símbolo que dice más que cualquier comunicado oficial, un silencio que retumba más fuerte que 1000 excusas políticas. La ciudadanía lo sabe, si esta historia se enfría, si esta alcaldesa queda impune, entonces ya no es un caso aislado, es un patrón. Porque no es la primera vez que una figura del poder aparece cerca del crimen organizado, pero sí es la primera vez que todo queda tan expuesto, tan documentado, tan claro. Por eso Omar García Harfuch, con la mirada firme y la voz inquiebre, lanzó un mensaje que no solo iba para Veracruz, iba para todos. El Estado no se puede permitir, son las grises, la lealtad a México no admite doble vida, o se está con la ley o se está del otro lado. Esta historia no termina hoy, y no la va a cerrar ni una rueda de prensa, ni un documento médico, ni un post de Facebook con frases religiosas, se va a cerrar con justicia o con vergüenza. Y mientras eso ocurre, Colipa sigue esperando, Neftalí sigue desaparecida, y Gabriela Ortega sigue sin explicar por qué estaba ahí.